asistido, como decíamos recién, a un acto vergonzoso. Y eso obviamente no quita mi responsabilidad frente a este y la culpa que consigo conmigo y desde que ocurrió hasta el día de hoy. Sebastián Cabello, el autor material de lo que ellos llaman este crimen, está en libertad. En instantes volvemos en directo, ustedes. Todas las noches antes de irme a dormir, estaba por serie por Vanina y me ponía a hablar con Dios. La única manera de comunicarse con Él. Y hablaba y comentaba todo lo que me estaba pasando. Él hizo abandono de personas. Ni siquiera se interesó por ver si era una persona mayor, chico, joven, viejo, quienes estaba calcinando ahí. No atinó, o no quiso agarrar su matafuego y correr y hacer un intento por lo menos. Un vehículo lo embistió. Quien conducía era Eduardo Suquiasian. Se escapó del lugar. Lo peor que puede pasar un padre es ver morir a su hijo todos los días. Y yo lo veía morir a Kevin todos los días. A Suquiasian lo encontraron culpable y condenaron a solo 3 años de prisión efectiva. Pero a los 2 meses de estar preso, pidió salir para estudiar. Y los jueces le permitieron continuar con su condena en su casa. Sí, como escuchó, había atropellado, matado y huido y se iba a disfrutar de su casa, como usted o como yo. Nunca estuvo preso, nunca estuvo demorado. Decir que mi marido tuvo la culpa, se metió en medio del auto y no es una persona sino un asesino. ¡Justicia! 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 Creía en mi Argentina que iba a haber una justicia. Aparte que el señor Cueva mató a mi hijo, los demás también son un asesino por liberarlos. El chico este va a salir así como si nada, porque el papá conoce al fiscal. Encima que nos hace todo esto, arruinó toda una familia y va a salir así como si nada. ¡Justicia! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas. Indignación, bronca, sensación de impunidad. ¿Cuántos de estos sentimientos mucha gente sintió esta semana? Porque presenciamos un hecho en el que alguien manejó alta velocidad, pasó semáforos en rojo, venía ya de antes pasando semáforos en rojo, chocó, embistió, mató a 2 chicos, a 2 jóvenes que pasaban en moto y después de chocarlos siguió avanzando. Los dejó abandonados porque se fue, desapareció, se entregó muchas horas más tarde. Estamos hablando de la muerte de Jacobo y de Viviana. Y estamos hablando de Lucas Trasancos, un fallo que conocimos esta semana y que provocó estos sentimientos que les decía. Y claro, todos pensamos, ¿cómo es posible que en todos los accidentes de tránsito las víctimas mueren y aquellos que atropellan y que matan quedan libres? Están muy poco tiempo detenidos y después recuperan la libertad. ¿Esto es justicia? ¿Cómo es? ¿Qué dice la ley? ¿Está bien llamarlos accidentes de tránsito? Son muertes en el tránsito, pero ¿son accidentes? Germán, porque pensamos, accidente es vos vas caminando, ¿no? Te caes, te tropezás con algo. Pero alguien que maneja un auto, que te lleva por delante, que pasa semáforos en rojo, en algunos casos gente alcoholizada, gente drogada, que termina matando. ¿Cuál es la realidad, no? ¿Y esto es un accidente o qué es? Un accidente claramente es un hecho que no se puede evitar. Aquí estamos hablando de siniestros viales. Y Argentina sigue liderando el ranking mundial con respecto a las muertes por día en accidentes de tránsito. Son entre 20 y 21 por día. Estamos hablando de un ranking tristísimo que lo lidera nuestro país. Nosotros no somos juristas y vamos a hablar desde el sentido común, pero no es tiempo que los jueces vean y actúen de manera diferente, que vean la otra parte. No es tiempo de que los legisladores, si no es el caso de los jueces, legislen otras leyes. Estamos hablando de una persona que
manejaba entre 75 y 100 kilómetros por hora, que atropelló a 2 chicos y los mató. 2 familias destruidas y un chico, porque es un chico, que manejó 2 cuadras, dejó su auto abandonado y recién se presentó ante las autoridades 5 horas después. Los chicos murieron como perros. Sí, a tal punto que la violencia del impacto fue tal que a uno de ellos se le voló el casco. Miren lo que les digo. Además, venían en luz verde, tenían casco, pero vamos a ir a la crónica que se convierte en el disparador de este programa, porque después vamos a analizar otros casos, en qué quedaron, qué hay que cambiar y qué otras experiencias hay en Latinoamérica con respecto a este tema. A los accidentes, vuelvo a repetir, entre signos de pregunta, accidentes de tránsito. Vamos a ver la crónica de esta semana. Retomo Rivadavia, semáforo previo no lo veo, viene una moto, justo una moto, la única moto que venía antes y después, fue ese segundo que me cambió la vida y impacté contra estos muchachos que venían circulando con luz verde y bueno, se ocasionó esta tragedia. Hemos asistido, como decíamos recién, a un acto vergonzoso. Hoy estamos todos más indefensos. Lo que ha hecho el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 es una vergüenza. Trasancos, condenado por homicidio, porque lo condenaron por 4 años y 2 meses, se fue por la puerta de atrás con los jueces. Tranquilo. Deja el lugar, por favor, deja el lugar, por favor. No puedo determinarte exactamente lo que pasó porque fue un estado de shock. Desde ese momento hasta el día de hoy vivo en una nube de dolor y de culpa. En este país se puede andar en auto, se puede matar y uno se va a su casa a festejar la condena que le dan. Bueno, y de este tema vamos a hablar con el papá de una de las víctimas de Jacobo, con Andrés Ramos, y también con su abogado, Federico Bossi, que están aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y lógicamente, lo primero es decir, yo hablaba hoy de bronca, de indignación, de sensación de impunidad, ¿no? De la no justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron ustedes? Sobre todo, Andrés, ¿no? Y la verdad que con toda la familia sentimos una vergüenza de la justicia argentina. Fue un fallo vergonzoso, mucho dolor, mucha indignación. La verdad que depositamos toda nuestra confianza en el TOD número 7, en los jueces, pero no defraudaron, con todos los elementos que había para condenarlo con homicidio simple, con dolo eventual, con los 3 testigos, los peritos, testimonio de los peritos, la filmación de los domos, incluso con todo eso ellos fallaron. Yo, en mi opinión, creo que fallaron a favor de Trasanco. Y él se fue en libertad. A pesar que le condenaron 4 años y 2 meses, tendría que quedar preso, pero le dieron la libertad, salió con los jueces, fueron caminando por la puerta trasera. Alguien dijo que el tema había sido mediatizado, que había presión de los medios en realidad, y que no fue tal como todo parece, porque él no estaba alcoholizado realmente, como se dice, y que pudo haberse confundido. Digo, a usted, que es el papá de una de las víctimas, digo, ¿alguna vez pensó que esto, por ser mediático, podía tener una sentencia que no era la que ustedes esperaban, que era lo mínimo de justicia, algo más? Yo creo que no fue tan así. Tan así no fue, porque él salió a pedir perdón, primeramente en los tribunales, después de 2 años, diciendo que estaba arrepentido totalmente. Si él hubiese tenido un arrepentimiento genuino, hubiese tenido un perfil bajo, hubiese mantenido ese arrepentimiento. Pero pasaron las horas del día viernes 28 de agosto, el primer día de juicio, él lloró, pidió perdón, pero pasando las horas, cambió su actitud. Cuando vinieron los 3 testigos a testificar, él le miraba con una cara de psicópata, como queriendo infundir temor para que no digan la verdad. Y después del cuarto intermedio, me comenta mi familia, los amigos de Jacobo, la familia de Álvarez, de Viviana Álvarez, que dice que
salió con toda su soberbia en el pasillo, se paseaba como un pavo real, mirando con mirada con desprecio, provocando para que haya disturbio. Si él hubiese tenido un arrepentimiento genuino, si a mí me hubiese pasado, yo no sé, uno, que me hubiese quedado a socorrer a las víctimas. Lo primero que hubiese hecho, frenar. Luego hubiese quedado y hubiese tratado de, con lo poco que tengo, de reparar el daño que hice, de ofrecer un resarcimiento, como sea. Pero yo creo que si me hubiese pasado a mí, yo estaría preso. Porque la verdad que yo no tendría 300.000 pesos para pagar la fianza para estar en libertad. Y bueno, ellos dicen que son una familia humilde, que son familia de trabajadores, pero si son trabajadores no van a tener 300.000 pesos para pagar una fianza. Y bueno, la verdad que está en que usted opine y toda la opinión pública de la Argentina puede opinar de lo que está pasando. Doctor, el padre de Trasancos dijo en la semana que la culpa había sido de los medios, que porque el chico andaba en un Audi que era prestado, nosotros lo habíamos categorizado como el chico rico contra los dos chicos muertos pobres, y además dijo que la culpa fue de la moto. Hay pruebas claras que él venía entre 75 y 100 kilómetros por hora, que no se pudo saber porque ni siquiera frenó. Exactamente, pero es una actitud propia de los victimarios, echarle la culpa al otro. El asunto es, el imputado tiene derecho a defenderse, en este caso ya es el condenado, tiene derecho a defenderse y ese derecho le da la facultad de mentir, incluso si quiere. Y uno no puede ofenderse porque lo haga, porque es una garantía constitucional. Lo que sí nos ofende es que haya jueces que no estén a la altura de las circunstancias y le crean ese tipo de argumentos. Porque la función del juez es hacer justicia, no quedarse encerrado en una construcción dogmática como si vivieran dentro de un libro, ¿no es cierto? Y citar autores alemanes como si nosotros viviéramos en Suiza. Acá hay flagelos, uno de esos es el tema de los accidentes o de los siniestros de tránsito, entonces los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias. Hoy nos dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, yo ya la leí, la estamos analizando, ¿no es cierto? ¿Puede darnos detalles de algunos puntos principales como para entender un poquito qué pasó por la cabeza del tribunal? No, qué pasó por la cabeza del tribunal no lo puedo entender todavía. Y creo que... No, de hecho, uno de los jueces, creo que el doctor Vega, ¿no? Es el que salió y dijo, salió a hablar y dijo, volvería a afirmar lo mismo, lo hice con conciencia, creo que hice lo que debía. O sea, digo, no hay cambio en eso, seguramente que no va a poder, pero digo, una idea. Mire, yo le voy a decir frases textuales que dice la sentencia, algunas que traje para que podamos compartir, para que vean el grado de contradicción que tiene la misma sentencia, con lo que encuentra probado y con lo que resuelve. Ajá. Una de las partes dice, sin aminorar su marcha, Trasancos, decidió trasponer la encrucijada de esa avenida con la calle Cuenca sin atender a la luz roja. Bien, da por probado que pasó la luz roja, no hay ninguna duda. Exactamente. Después, en otra parte, dice, abocados a esta tarea, no se puede menos que sostener que hubo una conciencia efectiva del riesgo que introdujo, hablando de Trasancos. O sea, conciencia efectiva del riesgo que introdujo. Sí. Entonces, señores jueces, si ustedes tienen acreditados que hubo conciencia efectiva del riesgo que introdujo y antes dijeron que decidió, no es que no pudo evitar y traspasó la encrucijada, decidió traspasar la encrucijada, entonces si hay conciencia y hay resultado, si no lo evitó, es dolo. Si no hay ninguna prueba que tienda a demostrar que él quiso evitar ese riesgo efectivo que había creado. Ahí me quiero detener ahí para que después sigamos con esos fundamentos, pero quiero que entre todos recordemos un caso, porque se nombró y mucho justamente en el juicio de Lucas y posterior, ¿no? Cuando ya conocida la sentencia de los 4 años y 2 meses que le permite a Trasancos quedar en libertad. El caso Cabello, ¿recuerdan el caso Cabello? En el que este joven por la avenida Cantilo atropella, embiste a un auto en el que mueren lamentablemente Celia, la mujer de 38 años, y su hijita de 3. Si querés, Germán, recordamos este caso, porque lo vamos a traer a colación aquí, porque ahí pasó lo contrario, ahora le vamos a contar, pero veámoslo.
Yo no soy un asesino. Yo jamás quise que esto pasara. Le dije lo que te puedas imaginar. Le dije de todo, que es un hijo de mil puta, que las va a pagar, que no va a salir de la cárcel y que esto no se terminó acá. Así se retira Sebastián Cabello 3 horas después de que este tribunal número 30 lo condenara con 12 años de prisión efectiva por el doble homicidio simple con dolo eventual de las víctimas. Así es trasladado al Escuadrón Buenos Aires, a la unidad de detención de Gendarmería que se está ubicada detrás de los tribunales de Comodoro. Todas las noches antes de irme a dormir, rezaba por Celia y por Vanina y después me ponía a hablar con Dios, la única manera de comunicarse con Él. Y hablaba y comentaba todo lo que me estaba pasando. Sebastián Cabello dice que le reza a Dios todas las noches desde hace un año, cuando en la fatídica madrugada del 30 de agosto, con su auto Honda Civic a gran velocidad, embistió y mató a Celia y Vanina Carman frente a la cancha de River. No tengo la última imagen de mi hija, por eso yo escribí unas palabras. ¿Habrán tenido tiempo de darse cuenta lo que les pasaba? ¿Habrán podido mirarse a los ojos y decirse con una mirada, mamá, hijita? Recordanos, Germán, qué había pasado aquí. ¿Cuál era la sentencia? ¿Por qué yo hice el paralelo un poco con Lucas Trasanco? El 30 de agosto de 1999, Sebastián Cabello, de 19 años, corría una picada sobre Cantilo. Embistió el Renault 6 en el que iban Celia y Vanina, de 38 y 3 años, y ellas murieron calcinadas. En 2003 se lo sentenció a 12 años de prisión. En 2005, la Cámara de Casación Penal le redujo esa pena a 3 años y tiempo después Cabello volvió a la calle. Y también se había vencido la inhabilitación para conducir. Él se fue hasta el municipio de Malvinas Argentinas, pidió hacer nuevamente la licencia de conducir, se la dieron y cuando se conoció en la prensa, vos recordarás, hubo un escándalo y el actual intendente tuvo que revocarle esa licencia. Claro. ¿Por qué lo poníamos casi en paralelo? Porque fue totalmente al revés. En realidad se esperaba los 13 años, o por lo menos algo parecido. Primero un fallo que condenara, después seguramente iba a haber una revisión, pero por lo menos la condena, y acá fue al revés. Los jueces determinaron que Lucas Trasanco tenía que ser condenado a 4 años y 2 meses, lo que le permitía recuperar la libertad. Pero tenemos más invitados para analizar este caso y otros casos que vamos a ir recordando y otros que están en trámite para ver qué se puede hacer. Nos interesa la ley también, cómo modificarlos también. Y por eso aquí está con nosotros Vivian Perrone, que ustedes la conocen, pertenece a la ONG Madres del Dolor y es mamá de Kevin Sedano. Gracias, Vivian, por estar aquí. Fabián Post, que es especialista en seguridad vial. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Augusto La Salvia, que también es papá de una víctima de la tragedia de Ecos, que vamos a hablar después de Justín, y que además tiene una ONG que también después vamos a hablar. Lo que me gustaría, Pons, en primer lugar, es, ¿qué pasa con las leyes? ¿Se podría haber aplicado algo más en tema de seguridad vial? ¿Coincide en esto que decíamos también nosotros, si se puede llamar accidente a lo que pasa en la calle hoy? No, obviamente la mayor parte de estos eventos no son accidentes, son siniestros viales, eventos viales. Un accidente es que me caiga un meteorito arriba del techo, eso es un accidente, pero la mayor parte de estos eventos son siniestros viales evitables. ¿Qué pasa con las leyes? Nuestras leyes adolecen de lo que es la tipificación esta de delitos viales. Sin embargo, hay un proyecto de ley que está durmiendo el sueño de los justos en el Senado, en un país donde en el 2008 se dijo que era la seguridad vial una política de Estado, se declamó política de Estado, pero en realidad nos damos cuenta que hay poca gente que esté interesada realmente en lo que es la seguridad vial y en tratar de modificar esto. Estos fallos Ahora, lo es único... tremendo eso, porque no estamos preocupados, pero tenemos 20, como decíamos al principio, decía Germán, tenemos 20 muertes por día en el país. Sí, pero una cosa es la declamación y otra cosa son los hechos, que ahí es donde queda claro y se pone blanco sobre negro. Pero lo que tiene es que nosotros estamos viendo todos estos casos que invitan o sea, esto es una invitación cordial a hacer lo que uno quiera porque la impunidad es prácticamente total. Entonces,
Cuando se ven este tipo de siniestros, con estos eventos, con estas condiciones donde se pasa un semáforo en rojo, con exceso de velocidad, donde se abandona el lugar del hecho, donde se presentan varias horas después, encubriendo quién sabe qué otras cosas, no entiendo qué más se necesita para dictaminar que esto es un homicidio simple, ¿no? Claro, sí. Vivian, vos sos una luchadora de esta causa, como decía Pons, de esta causa perdida, porque vos desde 2002, que murió Kevin, tu hijito, venís batallando para que cambien las leyes y sigan durmiendo en cajones. Sí, es así. Por eso la verdad es que primero quisiera decirle al senador Guastavino, que es el presidente de la Comisión Penal en la Cámara de Senadores, que por favor vaya a trabajar, que por favor saque ese proyecto del cajón y que sigan adelante como para poder modificar la ley. Pero también quiero decir algo porque recién lo veíamos a Sebastián Cabello llorando y lo vimos a Lucas Trasancos desfilar por todos los medios. Sabemos que Sebastián Cabello trató de falsificar el documento como para poder sacarlo en Malvinas Argentinas. El asesino de Kevin, Eduardo Suquiasian, después de la primera audiencia, como los amigos de Kevin no recordaban algunos detalles, porque a Kevin lo matan en el año 2002 y 5 años más tarde se llega a juicio. Los amigos tenían 15 años y cuando fueron a declarar tenían 20. Claro. O sea, había algunos detalles. Había pasado el tiempo, es lógico, le pasa a cualquiera. Gracias a Dios que no recordaban algunos de los detalles. Suquiasian y sus 2 amigos que iban en el auto, Guillermo von Gerstenberg y Pablo Beresky, fueron a festejar que los amigos de Kevin no recordaban los detalles. Entonces esto también es cuando los abogados les dicen vayan a dar lástima, porque todavía la sentencia no está firme, porque todavía ellos siguen intentando zafar, como dicen ellos, y lamentablemente con estos jueces logran hacerlo. Ahora, vos hablabas que pasaron 5 años desde que sucedió el hecho hasta que fue a juicio. Sí. En el de Cabello también lo veíamos, del 99 al 2003. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la tardanza en llegar a hacer justicia si se hace justicia? Primero porque muchas veces quienes conducen estos grandes autos tienen dinero para buenos estudios de abogados. Entonces van presentando apelaciones, hay distintas chicanas judiciales que hacen que esto se atrase. Pericias, muchas veces nosotros los familiares de víctimas no tenemos dinero para tantas pericias y bueno, logran que se vaya atrasando y el tiempo que pasa es tiempo a favor de ellos. Primero porque no se puede saber si estaban alcoholizados o no, segundo porque se van perdiendo las pruebas y porque los mismos testigos van olvidando. Entonces, nosotros somos los que ya perdimos. Claro. Augusto La Salvia también perdió a su hija. ¿Recuerdan ustedes la tragedia Ecos? Chicos solidarios que habían ido al Chaco, regresaban después de una tarea comunitaria, tuvieron un accidente. Si vuelvo a repetir, se llama accidente y ahora seguramente Augusto lo va a recordar. Un camión los embiste con el micro en el que estos chicos viajaban y murieron 10 de ellos, además de otras 2 personas. ¿Quiénes eran? Los conductores del camión, que venían borrachos, porque así se determinó, murieron por el accidente. Y el único que quedaba en ese caso era el conductor del micro, que creo Augusto manejaba pero tomando mate y se buscó la responsabilidad sobre esa persona, ¿no? Que también le dieron 3 años, si mal no recuerdo, y quedó todo en la nada, quedó libre, ¿no? Nosotros hace 9 años que estamos en litigio, es el único imputado que hay en la causa, Oscar Atamañuc, que hizo todas las maniobras posibles mal hechas en el momento que ocurrió la muerte de los chicos, sin bajar la velocidad, quedando de la mano contraria para poder salvarse él. Bueno, un desastre, está probado por los peritos que hizo malas maniobras y la causa tiene un devenir eterno por el norte de Santa Fe, donde te puedo contar los 1000 detalles hasta ridículos de por qué se atrasan los expedientes, van de una ciudad a otra, falta un sello, entonces vuelve Paz de Reconquista burocracia. A ver, como una burocracia, claro, donde uno se ve entramado ahí, uno va a apelar a los jueces a que hagan su trabajo y lo que encuentra es mucha desidia, es mucha lentitud, va pasando el tiempo, como dice Vivian, la causa prescribe, nuestra causa prescribió 2 veces, sí. Tuvimos que ir a levantarla, entre comillas, ahora está en la Corte Suprema Provincial,
para que vuelva otra vez a la cámara de Rafaela. Bueno, es un devenir eterno y se trata solamente de deshabilitarlo para que no vuelva a conducir. De eso se trata. Lo que buscan, ya claro. No, ya no ni es un siquiera tema de que vaya a la cárcel claro. ni nada, sino que no conduzca más porque tiene parte de responsabilidad Claro. en el siniestro vial donde murieron nuestros hijos. Y no logramos que eso suceda. Puede seguir conduciendo, conduce kartings en Corrientes, es un campeón del volante. Y bueno, y la causa sigue dando vueltas y dando vueltas. Y encima con el dolor que significa perder un familiar e ir reclamando e ir haciendo todos estos trámites y seguir pidiendo justicia, todo suma para que uno diga no voy a hacer nada más, pero no puede quedarse uno, porque lo que uno quiere es buscar uno justicia. No puede hacerlo. Gente joven, se dieron cuenta que todos los casos que estuvimos hablando y son gente muy joven. ¿Qué se puede hacer y qué pasa con las leyes? Yo les dije que les vamos a dar un ejemplo de lo que pasa en Chile. Vamos a hablar de la ley Emilia. Quiero que presten atención a este caso. Vamos a presentar el informe y después les vamos a explicar qué es la ley Emilia, cómo se puede cambiar. Porque se puede cambiar, ¿eh? Si hay voluntad se puede cambiar, se puede hacer una buena ley. Porque, vuelvo a repetir, aquí la cuestión es, ya no sé si esto es accidente o como quieran llamarlo. Lo cierto es que muere mucha gente joven y tenemos que tomar conciencia de eso. Y también hay una decisión política detrás. Pero vamos a ver el informe de Emilia y después lo debatimos. Lo que ocurre en solo segundos en su pantalla fue el hecho que modificó para siempre la vida de la familia de la pequeña Emilia. Tras este choque, la sonrisa de la pequeña de solo 9 meses se cayó para siempre. El conductor de la van, Nelson Fariña, conducía en estado de ebriedad, a plena luz del día y a exceso de velocidad en una concurrida avenida de Vitacura. O se va un pedazo de tu corazón con ellos, o se te va la vida con ellos. Así que por favor, le pido a ella como mujer, que por favor ayude y gestione y moleste a su marido para que por favor se legisle en torno a una ley que realmente penalice. El llamado de la madre a la primera dama es porque a pesar de las consecuencias de este accidente provocado por la peor mezcla, conducción, alcohol y velocidad, tras su formalización no quedó en prisión preventiva. Esto básicamente porque el fatal desenlace se produjo después de la audiencia. Solo sé que está en libertad en su casa, pero no he tomado contacto con él, no lo vi, ni siquiera tengo una imagen en la cabeza de él en este minuto. Quiero en todo caso mandarle un saludo y un abrazo al padre que fue a pedirnos 2 veces perdón, que su perdón fue absolutamente acogido a nombre de él y de su familia, no de su hijo. Y él pidió que su hijo pagara, un padre pidiendo que su hijo pague, es un regalo de Dios. Pero la familia de Emilia espera algo más que el perdón. Exigen justicia, esperan que tras el cambio de la figura legal, el conductor sea formalizado y pague por su irresponsable acto. Y que más aún, la muerte de la pequeña motive una legislación severa para este tipo de hechos. 9 meses tenía Emilia nada más, cuando este hombre alcoholizado, alta velocidad, lleva por delante el auto que viajaba la familia y la termina matando a la chiquita. Esto convirtió a Chile en una movilización, o realmente se hizo una movilización muy impresionante, porque impactó y mucho, a tal punto que inmediatamente se cambió la ley. Una ley que puso de penas hasta 10 años de prisión por manejar alcoholizado, por ir a alta velocidad. La ley cumplió 1 año, ahora, en septiembre, este mes, 1 año de aplicación. Había sido en el 2013, en el 2014 se promulgó, ahora está en vigencia. Y en este año, más de 1.200 personas fueron detenidas por esta ley. Miren cómo cuando uno intenta se puede. Y bajaron los índices que tienen que ver con estos accidentes de tránsito. 1 año a 10 años de prisión efectiva para quien conduzca con niveles de alcohol no aceptados. En Chile es el nivel 0. Ahora la pregunta es para el doctor. ¿Cómo es la ley aquí, en Argentina? ¿Qué diferencias tiene con esta ley chilena? Y si la ley que existe hoy se aplicara debidamente, si estos jueces se agarraran de la ley y dictaran fallos no como el de Trasancos, ¿cambiaría algo? Sí, totalmente. O sea, sin duda que esta ley que estamos hablando es mejor que la que tenemos nosotros en Argentina para cuestiones de siniestralidad vial. Nosotros en Argentina estamos limitados al homicidio culposo o al homicidio simple con dolo eventual. El artículo 79 del Código Penal es el homicidio simple y el artículo 84 es el homicidio culposo. Sin dudas que hay que mejorar la ley,
que sería bueno que se mejore y que acompañe la evolución de las sociedades, ¿no es cierto? Porque también ya hay un sentimiento social de que esto tiene que cambiar, que no puede seguir así. Claro. Ahora, la otra cara de la moneda o el otro lado del problema, que son los jueces que aplican mal la ley que tenemos. Es decir, que se puede, para que la gente entienda, hay una ley que establece un máximo, que hoy aquí es 5 años, ¿estoy equivocado o es Para el correcto? homicidio culposo, sí, son 5 años. Lo máximo, digo, 5 años. Bien, el tema es, ¿por qué no se aplican los 5 años? En alguno de todos los que hablamos, ninguno aplicó los 5 años. Bueno, fíjense en el caso de Trasancos, ¿no? De esta sentencia desastrosa de la que nos convoca. Le dieron 4 años y 2 meses. El artículo 84 tiene 3 agravantes. El de que se provoque la muerte de más de una persona, la negligencia, imprudencia o impericia, o la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor. En el caso de Trasancos está obviamente acreditado que provocó la muerte de más de una persona, y después los jueces tuvieron por acreditado que condujo de forma antirreglamentaria un vehículo automotor y le dieron ese agravante. Pero pasaron por alto, en la sentencia no mencionan que hay muerte de 2 personas para agravarla. Claro. Que es el primer párrafo el primer párrafo de los agravantes del artículo 84. Entonces, el problema es, con una buena ley, con estos jueces, ¿no tendremos el mismo problema? Y yo creo que sí, y que hay que hacer un pequeño agregado porque... ¿Me espera un segundito? Sí, por supuesto. Porque después se lo quiero sumar, pero tenemos una comunicación que creo que va a ser importante. Por supuesto. Está el doctor Oscar Ciruzzi, que es el fiscal de la causa, al que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, doctor? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Primero preguntarle por qué, después de tener los elementos que tenía esta causa, comprobado que iba a muy alta velocidad, comprobado que pasó 2 semáforos en rojo, que los chicos venían en moto y cruzaron con luz verde, ¿por qué teniendo todo esto y después de pedir 9 años de prisión para Trasancos, se le da solo 4 años y 2 meses? El solo 4 años y 2 meses es en función del pedido mío por un homicidio simple con dolo eventual, porque si lo analiza a la luz de la calificación que hace el tribunal, le dan una pena que está mucho más cercana al máximo de 5 años que al mínimo de 2 años. Y el porqué es que el intercriminis, al menos el que yo presento, que genera, además de la representación, la decisión de seguir adelante, es decir, conozco que violo reglas, tengo la voluntad de hacerlo, me represento que puede existir el resultado muerte, pero tomo la decisión, no obstante eso, de asumir el riesgo. Y este es el último tramo en el que el tribunal, por lo poco que vi, porque tenemos, o al menos hoy teníamos un problema para poder bajar el formato en el que está la sentencia, el contenido, igual tengo 10 días para el recurso, 10 días hábiles. Este es el tramo en que el tribunal dice que no se le demostró, al menos desde la Fiscalía, y que ellos entienden que esto es homicidio culposo. Pero le doy 2 pequeños tips, porque yo últimamente escuché muchas cosas. El tema de la excarcelación y de que esté detenido o no. La realidad es que cuando el Tribunal Oral 7 decide la excarcelación, yo hago recurso de casación, y ese único recurso de casación que hay en la causa por la excarcelación, la casación me lo rechaza y avanzamos y lo tiene la Corte para resolver. Es decir, que ya hay algo por resolver también, que tiene que ver con la excarcelación, con que vaya o no preso. Yo eso lo planteé, por eso yo cuando escucho de que se fue, etcétera, es cierto, hubo partes que pidieron que quede detenido, pero lo cierto es que desde que quedó detenido, desde que quedó en libertad hace un año, yo vengo solicitando con los caminos procesales que tengo. Entonces, este tramo de la detención es así. Y lo otro es, yo algunas cosas he escuchado estos días, y yo entiendo a la familia, es más, con el padre, el querellante, tuve un buen diálogo en las audiencias, y yo entiendo que nada le alcance. 100 años, si a mí me pasa, es poco, y yo lo entiendo, pero también hay que entender que, a ver cómo lo digo de una manera tranquila o sencilla, que el dolo eventual es el más chiquito de los dolos.
¿verdad? Por eso esta diferencia que suena tan importante entre la pena máxima del homicidio simple, sin adentrarse en el concurso ideal que hay en la causa, y los 9 años que pedí yo. Y yo entiendo a la familia todo lo que hicieron, todo lo que dicen y lo que van a seguir diciendo, porque así le den 225 años, nunca sí, le claro, vamos a su volver hijo, a los chicos. Su hijo, el hijo de Jacobo que está aquí con, perdón, el papá de Jacobo que está aquí con nosotros, lógicamente que lo debe sentir así y después se lo vamos a preguntar, pero digo, la sensación de impunidad para la gente, lo que sentimos todos, la bronca, es porque nadie queda preso, doctor, ese es el tema. Aquí la discusión es cierto, hoy la ley habla hasta de 5 años, usted apeló y va a seguir apelando y presentó los recursos, pero digo, a usted, la gente que incluso no es el único caso, los otros casos no le vienen a reclamar prisión porque la gente es como que encuentra un poco más de tranquilidad si esta persona va preso, si tiene algún castigo, pero un poco más que le duela, permítame la palabra, ¿no? No tengo ninguna duda, y lo que les voy a decir puede sonar contradictorio. No tengo ninguna duda de que es como usted dice, y que la traducción en el común de la gente de la actuación de la justicia, una vez que alguien es declarado culpable, al menos en una instancia, es la detención. Yo lo comparto con usted y con todos, pero le muestro que lo citamos todos en el juicio, el tema de Cabello. A Cabello lo condenan a 12 años. Sí. Vamos a suponer que Cabello queda detenido los 3, 4 o 5 años que duran las apelaciones, etcétera. Y cuando se agotan los recursos, lo condenan a 3 años, que pueden ser de ejecución condicional, o que a lo sumo con 8 meses quedaba en libertad condicional. Sí. Y estuvo detenido 4 años, 5. Entonces usted después ahí tiene sentado a Cabello y a la familia Cabello diciendo quién me paga los 3 o 4 años que me dejaron detenido, cuando la realidad es que después me condenaron a menos o me absolvieron. El tema es muy delicado y yo creo que la solución es legislativa, porque cuando nos dejan a nosotros... A eso iba, digo, ¿usted cree que la solución para que todos tengamos otro sentimiento frente a estos casos sea el cambiar las leyes? ¿Es poner otro tipo de penas? Poner otro tipo de pena o dar un procedimiento especial, porque... ¿Qué sería un procedimiento especial? Y un procedimiento especial, como hay una ley de deporte que agrava penas y hace un procedimiento sumarísimo para los hechos cometidos en ocasión de un espectáculo deportivo. Claro, sí. Hacemos una ley con las penas que quieran, ¿no? Yo con las penas no me meto y las que tengo aplicaré, pero le damos un proceso, porque acá lo que se demora, y esto no demoró tanto, fueron 2 años, puede ser una eternidad para la familia, pero seguramente hay recusación de la querella para los jueces, que eso también lo dilató, y apelaciones de la primera instancia de la defensa. Pero hacer un procedimiento sumarísimo, entonces si usted en 6 meses tiene una sentencia firme, ya no importa tanto si estuvo los 6 meses preso o detenido, porque los 6 meses se terminan, porque por ejemplo, si confirmaran los 4 años y 2 meses, Pasanco estuvo, no creo equivocarme, 11 meses. 11 meses, sí. Bueno, para las 2 terceras partes de los 4 años, tiene que estar 2 años más detenido. Claro. Tendría que volver en detención. Pero la verdad es absolutamente delicado el tema en general y doloroso en particular, porque hay una realidad que yo lo dije en el alegato. Yo estos juicios puedo haber tenido bastante, pero 3 testigos prístinos como los 3 chicos que declaran. Un peritaje que me da una superación holgada de la velocidad permitida. Y un video que completo es tremendo y destroza a cualquiera que lo ve, no siempre lo tengo. Y eso lo vimos todo igual. Eso para mí es lo eventual. Para el tribunal es culposo. Bueno, la casación resolverá. Lo que sí, yo no lo terminé de leer. La sentencia seguramente, porque técnicamente los jueces son impecables, seguramente debe tener más fundamento que mi alegato, porque el alegato lo tengo que hacer tras cartón de las audiencias y tras las querellas, y la sentencia tiene los días para elaborarlo, o sea que seguramente debe tener muchísimos fundamentos. Seguramente. Los compartimos, ¿no? Pero lo vemos. No sé, por ahí es muy caótico todo lo que digo. Pero, no,
tratamos de que todos participen, que todos opinen, pero también era importante saber su opinión porque, como usted dice, todavía tiene un recurso en camino y vamos a ver lo que pasa. Doctor Ciruzzi, le agradecemos muchísimo que nos haya ofrecido esta explicación y también su tiempo. Muchas gracias y seguramente vamos a seguir con el tema. Buenas noches. Gracias. Bueno, qué tema, ¿no? Porque todavía hay cosas que no están resueltas. Me gustaría, Fabián, Germán, sus opiniones. Sí, hay algo que hay que destacar. La ley chilena, como primera medida, escuchamos muchas veces en estos últimos días que Chile tiene tolerancia cero al alcohol. No es cierto, tiene 0,3 gramos igual que Uruguay, pero la gran diferencia es que legislaron muy firmemente el límite máximo. Acá estamos hablando de tolerancia cero, que no va a solucionar absolutamente nada. Sí tienen un límite inferior al nuestro, que es 0,5, ellos tienen 0,3. Pero el tema es que consideran que con más de 0,8 gramos se lo considera ebriedad. Y el simple hecho de manejar alcoholizado son entre 60 y 541 días de arresto, más 3 años de inhabilitación para manejar. Pero si causan una lesión grave o muerte, esa pena se incrementa hasta tener 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para manejar. Por eso fue el escándalo que tuvimos durante la Copa América con Arturo Vidal, porque fue encontrado alcoholizado y sin embargo no se lo detuvo. Entonces, el problema, como hizo todo el mundo, legisló qué pasa cuando está por arriba del gramo o del 0,8 en el caso de Chile, y ahí es donde hay que poner lo que hay que poner para condenar a una persona. El límite de la tolerancia cero no va a solucionar nada con eso. Sí, Lili, imaginemos esto. La ley de Chile aquí en Argentina. Un Pablo García Liberti que manejaba con 1,4 gramos de alcohol en sangre. Un Lalo Ramos, 1,51. Estaríamos hablando de prisión efectiva, por más de que sean personas de los medios, del deporte. Sí. Estarían presos. En otros países no hace falta matar para estar preso. Con el solo hecho de que lo detengan y tenga exceso de alcohol en sangre, ya quedan detenidos. Y quisiera aclarar algo. El fiscal dijo, por más que estén presos 225 años, yo nunca escuché al padre pedir 225 años. Está pidiendo que se cumpla con la pena. Hasta lo escuché decir, si le hubieran dado 5 años, pero hubiera quedado preso. Bueno, claro, entonces, es lo que yo le indicaba, ¿no? Estamos mendigando el mínimo de la pena. Porque el fiscal acaba de decir, vamos a ver si apelamos y entonces tiene que cumplir con las 2/3 partes de la pena. ¿Por qué las 2/3 partes? Que cumpla con los 4 años y 2 meses. Suquiasian le dieron 3 años. Que cumpla con 3 años. No, bueno, 2 meses, 8 meses. En tu caso, Suquiasian estuvo 74 días preso. 2 meses cuando la pena era de 3 6 meses más que estuvo en la casa y ya le dieron libertad. Y Augusto, ustedes tuvieron yo no sé si decir fortuna a esta altura, con todo lo que escuchamos, de que estuviera un día preso, no sé. Nunca estuvo preso, hubo un momento donde se lo condenó en suspenso a 3 años, pero lo que estamos pidiendo sobre todo es que se lo inhabilite y eso no lo logramos. Y quería decir algo al respecto de lo que dijo el fiscal, y creo que Vivian en esto va a estar de acuerdo conmigo, en que lo que los familiares sentimos cuando vamos a las reuniones con los legisladores o cuando hablamos con los jueces es que no son proclives a dar penas, están siempre como garantizando más el derecho del victimario que de las víctimas. No hay una actitud como se siente en la gente de que debe haber un castigo o una sanción hacia quien infringe la ejemplar, y mata, ¿no? Sino que están siempre pensando en que, bueno, si no había intención, entonces no se lo puede sancionar. No están proclives hacia eso. Hay que como convencerlos de eso. Sí, y además vos que tenés la ONG que se llama Conduciendo Conciencia. Digo, que genera conciencia sobre los conductores. Digo, me pasa eso, creo, que cuando uno está en la calle también, el que está al lado, me parece que a veces, ¿no?, que nos apuran, que nos dice cruzá, que nos hacen llamar porque quedamos o no avanzamos en un semáforo por no avanzar hasta el medio de la calle, digo, apuran, digo, no tienen conciencia tampoco de lo que pasa, porque nos indignamos cuando pasa esto, cuando vemos a Andrés que perdió a Jacobo, cuando vemos el video, pero pareciera que cuando estamos al volante la gente tampoco toma conciencia. Todos, vamos a decir, me voy a incluir. Todos estamos involucrados en esto. La justicia es un eslabón más. Esto es un problema complejo que hay que abordarlo de forma integral. La educación y la concientización son 2 patas muy importantes de la mesa. Ahora, si vos no tenés control para prevenir y no tenés justicia, todo lo que batallás en otros campos se cae.
Ese es el tema, que es frustrante. Porque hay avances en otros campos, pero si no te acompaña la justicia o no prevenís, y bueno, es muy difícil. Estaba por agregar nada más que si estamos invirtiendo, está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que funciona bien, pero si no hay un límite a todo esto, no existe la justicia, la verdad es que no sirve nada. Vamos a recordar otro caso que fue bastante violento, que todavía está en trámite, que ocurrió este año, el 5 de abril, y tiene que ver con una picada, porque la gente lo conoce y lo va a recordar como la picada de Aedo. Vamos a ver esta historia. Fue una mañana de domingo de Pascua teñido de tragedia, porque producto de una picada de autos asesina, ocurrida acá, en Rivadavia al 15.500, en Aedo, un joven de 16 años perdió la vida y 5 más resultaron heridos. Yo lo que me acuerdo, yo estaba caminando para Aedo, por Rivadavia, al costado de la vereda, y cuando me di cuenta perdí el conocimiento y me desperté acá en el hospital de Aedo porque me noqueó en un momento el coche. Yo como padre estoy plenamente seguro que no estaba corriendo una picada. No era un chico de andar como un loquito arriba del auto. Usaba mi auto habitualmente, el de la madre también. Se lo dábamos porque obviamente sabíamos que era responsable. Mi hijo se salvó, pero el dolor es el mismo. No podemos entender lo que pasó. ¿De dónde se juntan fuerzas? La fe y la unión de la familia. Otro conductor que está en libertad, ¿no? Así es, Diego proceso, Diego Cuevas. Diego Cuevas, que conducía ese auto esa madrugada del 5 de abril de este año, que atropelló a este grupo de amigos, que 5 resultaron heridos y que 2 de ellos, Juan Manuel y su primo Lautaro, los 2 de 16 años, murieron, uno en el acto y otro 23 días después. Y la importancia de las cámaras de seguridad, porque sirven para el proceso, grafican en los medios lo que pasó esa noche, pero también deben ser muy complicadas a la hora de mirarlas para las familiares, ¿no es así, Andrés? Me imagino que ese video en el que se ve la moto de tu hijo, en la que iba él y su novia, volar por los aires por este muchacho que venía a casi 100 kilómetros por hora, te debe todo el tiempo repicar en la cabeza. Y yo creo que no 100 kilómetros por hora, 150, según el video de los domos, marca en un segundo que hizo 150 metros. Yo no sé mucho no soy perito, pero también quiero tocar el tema que escuché al fiscal hablando, diciendo que los familiares pidieron, aunque pidan 225 años, no lo va a devolver a su hijo. Jamás pedimos eso, jamás. Yo dije, ya que los jueces le cambiaron la carátula, se hubiesen dignado de poner sus orgullos sobre la mesa y dar una sentencia ejemplar, por lo menos de 5 años, y revocarle la excarcelación. Pero con esto, yo no es que tengo rencor o odio o sed de venganza. Lo que nosotros buscamos es justicia, no solamente para nuestros hijos, ya para mi hijo que lo perdí, sino para los hijos de esta sociedad, de esta Argentina, que si no se asienta una jurisprudencia, si no se marca una jurisprudencia a través de una condena ejemplar, ¿qué le está diciendo este tribunal? Muchachos, salgan, embriáguense, violen las leyes de tránsito, pasen el semáforo rojo, anden a más de 100 kilómetros por hora, mata a 2 o 3 personas, vengan, pasen un proceso judicial, vengan a este tribunal, que le damos la libertad y vayan a festejar. Ahí yo quiero tocar también cuando el presidente leyó la sentencia. Sí. Yo lo vi a Trasanco que se alegró y se abrazó con su abogada.
Le vi a todos sus familiares que se reían y festejaban. ¿Cómo no nos va a causar indignación eso? Ya. La verdad que nosotros queremos pedir justicia no solamente ¿Usted no le para... creyó en el perdón? Primeramente sí le creí. ¿Ah, sí? Pero a transcurrir de la hora, como vuelvo a repetir, Sí. él cambió su actitud. Cuando vino los 3 testigos a declarar, miraba con una cara de psicópata, con una mirada amenazante, quería infundir temor. Y transcurrieron mal tiempo en el cuarto intermedio, salió en los pasillos como un pavo real, sacando pechito, mirando con mirada amenazante a mis familiares, a los familiares de Álvarez, buscando disturbio. Así que eso no es un arrepentimiento para mí. Y si realmente están arrepentidos, no hubiesen salido a hablar en la televisión queriendo justificar lo injustificado, queriendo sacar leña del árbol caído. Mi hijo y Viviana están muertos. Él sigue, ya no, ellos no tienen futuro. Sí. Él sigue con un futuro, será oscuro, pero él sigue. El papá de Jano, ¿usted recuerda a Jano, el chico que lo mataron a la salida de un boliche con un bate de béisbol? Cuando escuchaba y cuando a la justicia escuchaba hablar de los jóvenes que le habían pegado y que tampoco tuvo condena y demasiados chicos detenidos, decía que era perpetua ya para su hijo. El que tenía la perpetua era Jano, que había muerto. Digo, la vida cómo cambia, Jacobo, evidentemente, cómo cambia desde que Jacobo no está con ustedes. Y la verdad que cambió totalmente. Yo no quiero incurrir mucho en la historia familiar, pero ya que me pregunta lo voy a contar. Nuestra familia era una familia unida, Jacobo era amoroso, era familiero, el fin de semana nos juntábamos. Y bueno, él no está. Y a causa de eso, su hermana, Vanessa, cayó en una depresión y ya no quería vivir. Y a causa de eso se le disparó, se le produjo un cáncer en el colon y tuvo un tratamiento de quimioterapia. A causa de eso también, no es que quiera dar lástima, mi padre también cayó en una depresión y el 23 de febrero lo estuvimos velando, cuando Trasanco inventó que estaba loco, que se tiró un 12 pisos, ese mismo día. Mi esposa, una mujer sana, ahora padece de diabetes terminal, diabetes fulminante, digo. Sí. Así que cambió nuestra vida. Los daños colaterales, ¿no? Claro. Cambió totalmente, cambió. Yo no quiero que quiera dar lástima, pero ahora con lo que estoy escuchando, que para mí todavía hay una esperanza. Yo dije que ya perdimos la confianza en la justicia argentina, pero eso lo dije en momento de nervio, en momento de disgusto, momento que me indigné con este fallo vergonzoso. Pero ahora que estoy más tranquilo, todavía tengo fe en la justicia argentina. Y todavía tengo fe que el Tribunal Superior sé que va a analizar este caso y va a dar un fallo, una condena ejemplar. Así podemos terminar tranquilo el duelo de nuestros hijos que perdimos. Doctor, ¿la reflexión sobre este tema? Yo quería reflexionar sobre lo siguiente, porque nosotros estamos en presencia de familiares que han sufrido la peor tragedia que puede sufrir un ser humano. Y en relación a lo que decíamos antes, yo no escuché a ninguno pedir venganza. Al contrario, todos piden que se aplique la ley, pero con severidad y con el peso, digamos, que causó esas tragedias sienta el verdadero rigor de la ley. Y esto se emparenta un poco se enlaza con lo que dijo recién el fiscal, que yo le reconozco que intentó ser muy prudente y respetuoso al decirlo, y que también él lo acusó por homicidio simple con dolo eventual a Trasancos. Pero esta cuestión de que qué pasaría si el condenado va preso y la etapa recursiva después le da una pena menor, entonces estuvo preso más tiempo y tendría, no sé, un derecho a reclamarse. Es como siempre poner el foco más en el victimario que en la víctima. Si lamentablemente ocurriera esa situación, existen mecanismos para repararlo, que el daño no es irreparable comparado con lo que le pasó a las personas que se murieron y a los familiares. Entonces me parece que el Poder Judicial y el Ministerio Público, y ya le digo, le reconozco al representante del Ministerio Público en este caso que acusó por dolo eventual, con lo cual no es un reproche de su actitud, pero me parece que el enfoque oficial está un poco, valga la redundancia, desenfocado. Bueno, gracias a todos. Se nos va el programa ya, pero gracias por haber venido a todos, a ustedes también. Reflexionamos sobre este tema, tenemos muchos casos que están en curso,
Ojalá que se trate la ley, que aquí Vivian recordó que está dormida, se podría decir ya a esta altura, que va y viene de cámara en cámara, Germán, y también que después tiene que volver a comisiones y el debate que sigue y que sigue, ¿no? Claro, lo que decíamos, si los jueces pueden hacer una lectura benévola con esta ley para con los victimarios, bueno, que se cambie, que los diputados y senadores se pongan los pantalones, que escuchen a todas estas víctimas, a todos los familiares, y que de una vez por todas legislen. Exactamente, crear conciencia, ¿no? Como decía aquí una ONG. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión de Periodistas. Gracias.